¿Quién ganó? En el round anterior fue el dios del sol. Es un 5-4 en el marcador. La arena ha cambiado según sus peticiones. Ha sido una idea del bando de los dioses. Y procedo, el 10º combate lo veremos en Kioto a final de la era Edo. Aquel que derrotó a la serpiente de 8 cabezas con su gran fuerza y destreza. Nació Ameno Murakumo y le dio poder como a ninguno. Como una tormenta feroz, como un rayo veloz. El destajador de dioses más fuerte de todos. Susanoo no Mikoto. El cuerno Hayaron resonó en toda la arena del Valhalla, silenciando el murmullo de los dioses tras la imponente entrada de Susanoo no Mikoto. Heimdall tomó aire, elevando su voz hacia los cielos. Heimdall. Y ahora, en el otro extremo. ¿Quién se atreverá a cruzar espadas con el asesino de monstruos más destructivo del panteón Shinto? La grada de la humanidad permaneció en silencio hasta que los pasos lentos y el tintineo de 3 vainas metálicas golpeando contra la cadera de un hombre comenzaron a escucharse desde el túnel de entrada. Heimdall. ¿Nació acaso en las crónicas registradas por los historiadores del mundo humano? ¡No! Este hombre proviene de mares despiadados, donde solo el acero y la voluntad deciden quién vive y quién muere. Un espadachín que juró convertirse en el mejor del mundo, un luchador capaz de cortar el acero, la carne y el mismísimo aire con su técnica de 3 espadas, Santoryu. En el palco de los dioses, Ares se inclinó hacia adelante, perplejo. Ares. ¿3 espadas? ¿Cómo demonios planea usar 3 espadas a la vez? Eso es ridículo, ni siquiera tiene sentido biomecánico. Hermes. Sonriendo con serenidad mientras sostiene su barbilla, vaya, parece que Brunhilde nos ha traído a alguien que desafía la lógica de la esgrima convencional. Heimdall. Lleva la ambición de un rey, la cicatriz de 1000 batallas y el peso de una promesa hecha en su juventud. El cazador de piratas. Proronó a Zoro. Las enormes puertas se abrieron por completo. Proronó a Zoro emergió con su bata de guano, una botella de sake colgada en la mano y la mirada verde afilada como una hoja recién forjada. En lugar de ponerse en guardia de inmediato, se detuvo a mitad del camino, dio 2 pasos a la izquierda, y terminó caminando directamente hacia la pared de la arena en dirección contraria al centro de combate. Dol. En la grada de las valquirias, llevándose las manos a la cabeza a dónde va. El ring está hacia adelante. Hermana Brunhilde, se va a perder en su propia entrada. Brunhilde. Suspirando con pesadez, apretando el puño, solo dale un segundo. Susanoo no Mikoto, parado firmemente en el centro del ring con su katana legendaria en alto, parpadeó sorprendido, viendo al humano caminar en la dirección equivocada con total serenidad. Susanoo. Oye, espadachín. La arena está hacia acá. Zoro se detuvo, chasqueó la lengua con fastidio y se dio la vuelta mirando a Susanoo con el ceño fruncido. Zoro. Va, esta arena está construida de forma extraña. ¿Quién diseñó un pasillo tan confuso? Heimdall. Y increíble. El representante de la humanidad parece tener un sentido de la orientación bastante peculiar, pero su aura es absolutamente aterradora. Zoro caminó finalmente hasta quedar frente al dios de las tormentas. Llevó su mano a la cabeza, desató su pañuelo verde del brazo y se lo ató firmemente en la frente. Tomó la Wado Ichimonji, desenfundó la hoja blanca y se la colocó entre los dientes. Con sus 2 manos libres, desenvainó a Sandai Kitetsuyama. El aire de la arena se volvió denso. Un aura púrpura y verde comenzó a manar de su cuerpo, haciendo que varios dioses menores retrocedieran asustados. Susanoo. Mirando fijamente las espadas de Zoro, con una enorme sonrisa dibujándose en su rostro, esa espada en tu mano izquierda, sedienta de sangre. La de tu derecha, absorbe un espíritu descomunal. Y la que llevas en la boca, posee un alma pura e inquebrantable. ¡Qué postura tan inusual, qué postura tan hermosa! Zoro ajustó la espada en su boca y habló con una voz grave que resonó a través del acero. Zoro. No vinimos a dar un espectáculo, dios de las tormentas. Vinimos a ver qué espada es más fuerte. El choque de presencias en la arena era tan denso que el aire quemaba. Heimdall sostenía el micrófono con manos temblorosas mientras el público contenido contenía la respiración. Susanoo no Mikoto dio un paso al frente. Su rostro, lejos de la arrogancia divina habitual, irradiaba una devoción casi infantil. Sus ojos brillaban reflejando las 3 hojas de Zoro. Susanoo. Con la voz vibrando de emoción pura, esto es maravilloso. Jamás, en mis milenios observando el arte de la esgrima, había contemplado una forma de blandir el acero tan salvaje y a la vez tan perfeccionada. El destino del Ragnarok es impredecible, pero hoy me regala el honor de enfrentar a un verdadero maestro de la espada.
Estoy profundamente orgulloso de que este sea nuestro encuentro. Zoro, con el pañuelo ya atado a la cabeza, desabrochó con total tranquilidad la calabaza de madera que llevaba en la cadera. Ignoró por completo el discurso del dios, destapó el recipiente y tomó un trago largo y pausado de sake, dejando que unas gotas cayeran por su barbilla antes de limpiarse con el antebrazo. Zoro, suspirando con pesadez, mirando de reojo a Susanoo, menudo fastidio. En la mente de Zoro, la decepción pesaba un poco. Había pasado los últimos días mentalizándose para enfrentarse a la muerte misma, al dios egipcio del inframundo, Anubis. Esperaba a una bestia oscura, a un chacal sediento de almas al que tendría que cortar para demostrar que ni la muerte puede frenar su ambición. En su lugar, tenía enfrente a un dios japonés eufórico con una espada tradicional. Zoro, refunfuñando para sí mismo, tanta historia sobre los dioses del juicio y al final me toca otro tipo obsesionado con las katanas, pensé que me enviarían a Anubis. Hubiera sido más entretenido cortar a un perro del inframundo. Al escuchar el murmullo, Susanoo no se ofendió. Al contrario, soltó una carcajada sonora que resonó por todo el estadio. Susanoo. Ja 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 ja. Buscabas a la muerte, espadachín. No te equivoques. Si es a la muerte a quien deseas cortar, estás en el lugar correcto. Porque la espada que sostengo en mis manos ha enviado a más monstruos al abismo que cualquier dios del inframundo. Zoro esbozó una sonrisa de lado, ajustando finalmente a Wado Ichimonji entre sus dientes. La ligera decepción desapareció al instante, reemplazada por la sed de sangre y el brillo asesino de su ojo izquierdo. Zoro, con voz grave tras el acero, retiro lo dicho, puede que después de todo esto no sea una pérdida de tiempo. Prepara tu espada, Dios. No me voy a contener. El aire en la arena del Valhalla se congeló al instante en que Indal hizo sonar el cuerno para dar inicio al combate. Ninguno de los dos guerreros dio un paso en falso, pero la tensión era aplastante. Susanoo no Mikoto permanecía plantado en el centro, con la postura relajada pero una concentración absoluta. Para sorpresa de todo el panteón divino, no había desenfundado su legendaria katana. Su mano derecha descansaba sobre la empuñadura mientras la hoja continuaba guardada dentro de su funda. Frente a él, Roronoa Zoro se mantenía a corta distancia. Tampoco había colocado la Wado Ichimonji en su boca. Solo empuñaba a Sandai Kitetsu en la mano derecha y a Enma en la izquierda. Indal. El combate ha comenzado. Pero ambos guerreros permanecen inmóviles. El dios de la espada ni siquiera ha desenvainado su arma, y el cazador de piratas solo sostiene 2 de sus 3 hojas. ¿Qué clase de juego mental es este? En el palco de la humanidad, Heigo se agarraba del barandal con los ojos abiertos de par en par, sudando de los nervios. Heir, hermanita Brunhilde. No lo entiendo. ¿Por qué Zoro no está usando la tercera espada? Se supone que su verdadero poder despierta con el estilo de 3 espadas, Santoryu. Además, ese dios ni siquiera ha sacado la suya. ¿Está subestimando a Zoro o Zoro lo está subestimando a él? Brunhilde no desvió la mirada de la arena ni un solo segundo. Mantuvo los brazos cruzados, con una sonrisa serena pero afilada. Brunhilde. Observa bien, Heir. No se trata de falta de respeto. Esto es el más alto nivel de respeto entre 2 verdaderos monstruos de la esgrima. Heir. Respeto. Pero si están expuestos. Brunhilde. Zoro no ha puesto la Wado Ichimonji en su boca porque sabe que el primer intercambio no será una ráfaga de cortes, sino un tanteo de alcance y velocidad. Blandir 3 espadas requiere un equilibrio absoluto y un desgaste de energía continuo. Enma y Kitetsu son hojas destructivas por naturaleza. Con ellas puede medir el peso del aura de Susanoo sin mostrar toda su baraja desde el inicio. Heir. ¿Y Susanoo? Su espada sigue guardada. Brunhilde. ¿Por qué Susanoo domina el arte del Yaijutsu, la técnica del desenvainado veloz? Mantener la espada en la funda no es estar desarmado, es acumular una presión descomunal dentro de la vaina. En el momento en que Zoro dé un solo paso en su rango, esa espada saldrá a una velocidad que superará al sonido. Zoro lo sabe, y por eso no ha precipitado su ataque. En el ring, un choque invisible de voluntad sopló el polvo del suelo entre ambos. Susanoo. Sonriendo con los ojos entrecerrados, vaya, entiendes perfectamente la distancia de mi funda, ¿verdad, humano? Si te acercas 1 milímetro más con esa guardia de 2 espadas, te partiré en 2 antes de que puedas pestañear. Zoro. Esbozando una sonrisa salvaje mientras el aura verde de Enma comienza a rugir, inténtalo, anciano.
Si no desenvainas esa espada en el próximo segundo, te la voy a cortar junto con la funda y el brazo. El silencio de la arena se rompió con un estallido sónico. El pie de Susanoo no Mikoto se hundió en el suelo, pulverizando las losas de piedra, mientras su mano derecha arrancaba su katana de la funda con un destello cegador. Al mismo tiempo, Zoro se lanzó al frente, impulsando su cuerpo con una velocidad inhumana y cruzando las hojas de Sandai Kitetsuyenma en un feroz ataque frontal de doble espada, Nitoryu. Eindal. Ahí está. El primer choque. El desenvainado relámpago de Susanoo contra la ofensiva a dos espadas de Zoro. Clan. El impacto de las hojas generó una onda expansiva que barrió las primeras filas de espectadores a ambos lados del coliseo. El acero rozaba con tanta fuerza que las chispas llovían como estrellas fugaces sobre la arena. Ninguno de los dos retrocedió ni un solo milímetro. Susanoo, con los ojos abiertos de par en par, riendo de euforia mientras presiona su hoja contra el filo de Zoro magnífico. Esa potencia de brazo no es la de un simple mortal. Sientes el peso de los cielos en cada fibra de tu cuerpo. Zoro, con los dientes apretados, marcando venas en su frente mientras la presión de la espada de Susanoo intenta doblar su guardia. No hables tanto y empuja con más fuerza, deidad de pacotilla. Esto apenas empieza. En una fracción de segundo, la técnica de Susanoo cambió con fluidas transiciones divinas. Giró sobre su propio eje, utilizando la inercia de su funda como un escudo y lanzando un tajo ascendente diseñado para cortar el viento. Zoro, con reflejos felinos, se inclinó hacia atrás lo justo para dejar pasar la hoja a milímetros de su nariz, aprovechando el impulso para girar en el aire y golpear con Enma desde arriba. ¡Bam! Susanoo bloqueó el golpe de manera acrobática, pero la fuerza del impacto hizo que las rodillas del dios se flexionaran ligeramente contra el suelo. Eindal. Intercambio imparable. Corte tras corte. La velocidad de sus espadas está creando ilusiones ópticas en el cielo del Valhalla. Nadie puede predecir quién lleva la ventaja. En el palco de los dioses, Ares se levantó de su asiento, aferrándose al borde con desesperación. Ares, ¿cómo es posible? Está peleando de igual a igual contra el dios de la espada con solo dos de sus tres armas. ¿Quién es este humano? Hermes. Con una sonrisa más contenida, pero con los ojos muy atentos, no es solo su fuerza física, Ares. Mira sus ojos, ninguno de los dos parpadea. Están leyendo las intenciones del otro antes de que el músculo siquiera se contraiga. Es un duelo de pura maestría y voluntad de acero. Abajo, en el centro de la masacre de espadas, Zoro y Susanoo se separaron por impulso, respirando agitadamente pero con sonrisas salvajes en el rostro. Sus ropas estaban rasgadas, y finas líneas de sangre brotaban de sus hombros y brazos. Susanoo, limpiándose un hilo de sangre de la mejilla con el dorso del pulgar, con una mirada de absoluta adoración, jaja, fascinante. Cada vez que choco mi espada contigo, siento que mi alma se vuelve más ligera. Dime, proronó a Zoro. ¿Es esta toda la furia de los mares de los que provienes? Zoro escupió un poco de saliva al suelo, ajustó el agarre de sus dos espadas y sintió como la Wado Ichimonji en su cintura parecía llamarlo, lista para unirse al baile. Zoro. Con una sonrisa arrogante y los ojos brillando de emoción, los mares de donde vengo son implacables, pero parece que este infierno tuyo es igual de divertido. No planeo parar hasta cortarte por la mitad. Prepárate, porque ahora voy en serio. El fragor del combate alcanzó un punto de ebullición. Las espadas de Susanoo no Mikoto y Zoro se cruzaban a una velocidad tan desquiciada que los choques de acero sonaban como truenos ininterrumpidos en el coliseo. En el aire no había espacio para respirar. Cada estocada llevaba la intención directa de decapitar al rival. En las gradas de la humanidad, una sección destacaba sobre las demás. Los piratas del sombrero de paja. Luffy, saltando sobre el barandal, agitando los brazos en el aire con una enorme sonrisa. Vamos, Zoro. Muéstrale a ese anciano de qué está hecho el futuro mejor espadachín del mundo. Si pierdes no te dejaré comer carne en un mes. Usopp, con los ojos desorbitados, aferrándose al hombro de Chopper. No digas eso, Luffy, lo vas a distraer. Zoro, cuidado con las piernas, ese dios está logrando cortar hasta las piedras de la arena. Chopper, llorando de los nervios pero agitando un pañuelo. Ánimo, Zoro. Tengo las medicinas listas para cuando termines. Un poco más atrás, apoyada elegantemente contra el muro de la grada, Nico Robin observaba el duelo con una tranquilidad que contrastaba con el caos a su alrededor. Cruzó los brazos, esbozando esa sonrisa serena y ligeramente misteriosa que siempre la caracterizaba. Robin,
murmurando con tono dulce y pausado, lo suficientemente alto para que la brisa llevara sus palabras: ten mucho cuidado allá abajo, espadachín, si te dejas matar por un dios, no habrá nadie que me sostenga la copa esta noche. Que la suerte esté contigo. En el centro del ring, Zoro no desvió la mirada, pero una esquina de su boca se elevó imperceptiblemente al escuchar a su tripulación. De pronto, Susanoo avanzó con una postura baja, intentando reensamblar la dinámica de su Iaijutsu, guardando apresuradamente la hoja para lanzar su ataque más mortífero. Pero Zoro anticipó el movimiento. Con una maniobra relámpago, combinó la fuerza giratoria de Sandai Kitetsu con el poder devorador de Enma. Slash. Un destello de corte cruzado impactó no contra la carne del dios, sino contra el objeto que sostenía en su mano izquierda. Un crujido seco resonó en toda la arena. La funda de la katana legendaria de Susanoo se partió en 1000 pedazos, volando como astillas de madera y metal por todo el suelo del Valhalla. Heimdall. ¡Increíble! ¿Pero qué acaba de ocurrir? El cazador de piratas Roronoa Zoro ha destrozado la funda de la espada sagrada de Susanoo no Mikoto. La técnica de desenvainado del dios ha quedado completamente anulada. En el palco divino, Ares dejó caer su copa de vino, que se estrelló contra el suelo. Ares. Imposible. La funda de la espada de Susanoo no era un objeto común, estaba forjada con la misma técnica divina que su arma. La rompió como si fuera una simple rama seca. Susanoo se quedó inmóvil un segundo, mirando los trozos de su funda esparcidos en el polvo. Luego, levantó la cabeza. Lejos de estar furioso, sus ojos brillaban con una locura de admiración absoluta. Soltó una pequeña risa que rápidamente se convirtió en una carcajada estruendosa. Susanoo. Ja 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 ja. Extraordinario. Destruiste el refugio de mi hoja. Me has privado de mi postura de defensa y de mi corte de desenvainado, me has obligado a pelear a hoja desnuda sin rodeos. Zoro dio un paso al frente, haciendo girar a Enma en su mano antes de plantar los pies en el suelo con firmeza. Zoro. Ya me cansé de tus rodeos y de tus posturas defensivas, Dios. Ahora que ya no tienes dónde esconder esa espada, a ver cómo detienes esto. El aire en la arena se volvió pesado, aplastado por el verdadero despertar del dios de la espada. Susanoo no Mikoto ajustó el agarre de su espada a 2 manos, dejando caer su centro de gravedad. La expresión divertida de su rostro desapareció por completo, reemplazada por una frialdad absoluta. Susanoo. Se acabó el juego, humano. A partir de este instante, no hay margen para el error. En un pestañeo, Susanoo desató una técnica devastadora. La corteza divina de su estilo celestial, Ame no Magaeshi. Una onda de choque invisible y cortante barrió el suelo de la arena, agrietando el monolito de piedra y dirigiéndose directamente al cuello de Zoro. Zoro cruzó a Sandai Kitetsu y Enma en una postura defensiva perfecta, recibiendo el impacto de lleno. La fuerza del golpe lo arrastró 10 metros hacia atrás, dejando 2 profundos surcos en el suelo con sus pies mientras el humo se elevaba de sus brazos. Heimdall. Y increíble. Susanoo no Mikoto ha desatado un ataque serio a hoja desnuda. El cazador de piratas logró bloquearlo, pero fue empujado con una fuerza descomunal. En la zona de descanso de los luchadores humanos, Levi Ackerman permanecía sentado en una silla de ruedas, cubierto de vendajes rasgados tras su brutal victoria en la ronda anterior contra Poseidón. Ange Zoe, a su lado, apretaba con cuidado un rollo de venda alrededor de la mano ensangrentada del capitán. Ange. Levi, quédate quieto. Si te sigues agitando se te van a abrir los puntos de la espalda. Levi. Con los ojos entrecerrados, sin desviar la mirada de Zoro por un segundo, cállate, Ange. Observa bien, ese pelo verde no solo se movió antes de que el ataque del dios saliera. Su tiempo de reacción y la velocidad de sus brazos, son ridículos. Ni siquiera usando el equipo de maniobras tridimensionales he visto a alguien girar el torso a esa velocidad. Ange. Pausando el vendaje para mirar la arena en serio. ¿Es más rápido de lo que fue Poseidón? Levi. Poseidón era la velocidad del agua fluyendo. Este tipo, se mueve como una bestia ajustando su masa muscular antes de que el aire cambie. Si no hubiera bloqueado en el ángulo exacto, ese ataque le habría arrancado la cabeza. En el palco VIP de los dioses, Zeus se apoyaba sobre su bastón, con la cabeza inclinada y una pequeña sonrisa en su arrugada cara. Zeus. Oh, interesante, muy interesante. Susanoo ha puesto todo el peso de las técnicas de la tierra en ese corte. Pero ese humano, no está usando solo su fuerza física. Hay una energía viva fluyendo a través de esa espada negra en su mano izquierda. Está dominando a una bestia antes de lanzarla.
De vuelta en el ring, la presión creada por Susanoo no dio tregua. El dios se lanzó en una ráfaga ininterrumpida de estocadas, buscando romper la guardia de dos espadas de Zoro. El sonido de los choques parecía una ráfaga de ametralladora. Zoro bloqueaba y desviaba con precisión milimétrica, pero el empuje de Susanoo era constante. En medio del torbellino de acero, Zoro sonrió de lado. Zoro. Pensando para sí, ya vi la trayectoria de tus brazos, anciano. Con un movimiento fluido, Zoro no retrocedió. Avanzó hacia el corazón del ataque. Contrajo el torso, concentró su Haki y el poder devorador de Enma, liberando una de sus técnicas más mortíferas a dos espadas. Zoro. Estilo de dos espadas, Mitoru Iai. Rasomon. Dos espadas. Desenvainado del portón de la muerte. Un destello de corte cruzado cruzó el aire como si el espacio mismo se hubiera partido. El ataque masivo de Susanoo se detuvo en seco. Por un microsegundo, el silencio reinó. Luego, el pecho del dios del viento y las tormentas saltó en un estallido de sangre, abriéndose un corte profundo desde el hombro derecho hasta la cadera. Susanoo dio dos pasos hacia atrás, tambaleándose ligeramente, mientras la sangre salpicaba la arena. Heimdall. Kuke. Ha detenido el ataque divino y ha herido al dios de la espada. El primer corte pertenece a Goro no a Zoro. Susanoo bajó la mirada hacia su pecho abierto, tocando la herida con la punta de los dedos ensangrentados. Luego, levantó la cabeza con los ojos desorbitados por una euforia salvaje. Susanoo. Riendo con el pecho ardiendo, sí. Eso es. Esa es la sensación de la verdadera carne cortada por un maestro. Más, Roronoa. Muéstrame todo lo que tienes. Nací sin ningún defecto, siendo un dios noble y perfecto. Un Zanagi me destinó fue a que gobernara la tierra. Y no dudaba, pasaba por regiones y estaban plagadas de bestias que mataban. Yo ya que los salvaba, hasta aquella vez no pude ver. Un chico que luchó sin temer, con una gran habilidad que me llegó a sorprender. Admiraba pero yo temblaba de emoción, demoraba técnicas con una gran pasión. No me arrodillo nunca por nada, así que por favor enséñame el arte de la espada. Un acto así para un dios es un pecado. Fui desterrado, el camino que he tomado, ver cómo el arte de la espada sigue evolucionando. Sangre fluía por el pecho de Susanoo no Mikoto, manchando el grabado de sus ropas divinas. El dios bajó la mirada a la herida abierta, pero en su rostro no se reflejó enojo, rabia ni resentimiento. Solo una serenidad casi mística combinada con una reverencia absoluta. Pasó dos dedos sobre su propia sangre y sonrió. Susanoo. Hermoso, qué trazo tan limpio, qué peso tan despiadado. No hay duda alguna. Este es el arte al que le he dedicado mi existencia. En las gradas de la humanidad, los legendarios espadachines del país de Wano contuvieron el aliento. Kinemon, Denjiro y los demás Nineten Samurai abrieron los ojos de par en par, impactados por la energía que comenzó a emanar del dios. Kinemon. No es solo una postura. Miren a su alrededor, son las almas de miles de estilos de esgrima. Detrás de Susanoo, el aura se condensó. Como si fueran espectros divinos, miles de siluetas de él mismo ejecutando diferentes posturas de combate, altas, bajas, defensivas, de estocada directa, brillaron en el aire a su alrededor. Era la encarnación de la técnica Shinra Yaoyorozu. La asimilación de todos los estilos de espada existentes en la historia. Zoro plantó los pies en el suelo, ajustando el agarre de sus dos hojas. Su ojo verde brilló con intensidad mientras sentía la presión aplastante. Zoro. Pensando para sí, apretando los dientes, ya veo, no es solo un dios con una katana rápida. Es el origen de cada maldito corte que se ha hecho en este mundo. Esto se va a poner feo. Sin emitir un solo sonido, Susanoo cambió de postura en un microsegundo. Pasó de la defensa a un movimiento tan fluido que parecía no tener principio ni fin. Blandió su hoja con una fuerza titánica, desatando un impacto directo al aire. ¡Boom! El golpe cortante no solo buscaba a Zoro. La presión pura pulverizó las losas de la arena, reventando los edificios de madera del escenario de Kioto que rodeaban el Coliseo. Fragmentos de piedra y escombros salieron volando hacia las gradas. Zoro intentó desviar la trayectoria cruzando a Enma y Kitetsu, pero la versatilidad del ataque superó su ángulo de bloqueo. La fuerza del choque rompió su guardia, mandándolo a volar contra los muros de la arena. El impacto resonó como un trueno y una cortina de polvo cubrió el lugar. Heimdall. Dios mío. Susanoo ha destruido la estructura de la arena con un solo corte y ha conectado un golpe directo. El cazador de piratas ha sido impactado.
En las gradas, Chopper gritó aterrorizado agarrándose la cabeza, mientras Sanji soltaba el humo de su cigarro con la mirada seria. Chopper. Zoro. El polvo comenzó a asentarse. En la pared agrietada, Zoro se encontraba apoyado sobre una rodilla. Un hilo espeso de sangre bajaba por su frente, manchándole el rostro, y su hombro derecho mostraba una profunda cortada que tenía su bata de rojo. Susanoo mantuvo su espada levantada, observándolo fijamente con respeto. Susanoo. Roronoa, tu cuerpo ha recibido el impacto de la suma de 1000 escuelas. No hay vergüenza en caer ante el peso de la historia de la espada. Un gemido bajo salió de la garganta de Zoro. Poco a poco, apoyándose en la empuñadura de Sandai Kitetsu, comenzó a levantarse. Escupió la sangre de su boca, ajustó el pañuelo en su cabeza y levantó la mirada, mostrando una sonrisa salvaje que hizo que varios dioses menores sintieran un escalofrío. Zoro. Apoyando su espada en el hombro, respirando agitadamente caer. ¿Vergüenza? Te dije que no vinimos a dar un espectáculo, Dios. Mientras mis manos puedan sostener estas espadas y mi corazón siga latiendo, ni tú ni tus 1000 escuelas me van a poner de rodillas. Zoro llevó su mano derecha hacia la cintura y desenvainó a Wado Ichimonji, colocándosela firmemente entre los dientes. El aura de sus 3 hojas comenzó a unificarse, envolviendo la arena en una presencia demoníaca. Zoro. Con la voz amortiguada por el acero entre sus dientes, ahora sí, empieza el verdadero juego. Las aire alrededor de los dos combatientes ya no era solo presión. Era una tormenta de energía cortante. Zoro mantenía la Wado Ichimonji en su boca, apretando la empuñadura hasta que sus dientes casi crujían. Sus otras 2 espadas estaban listas, emitiendo una densidad púrpura y verde que distorsionaba la luz a su alrededor. En el palco de los dioses del panteón Shinto, Amaterasu miraba la escena reclinada con elegancia, apoyando el mentón en su mano con una sonrisa confiada y divertida. Amaterasu. Así me gusta. Haz lo que quieras, Susanoo. Muéstrale a ese mortal el verdadero abismo que separa a las deidades de la carne humana. Tsukuyomi. A su lado, con el rostro serio y helado, no te confíes, Amaterasu. El ser humano ha logrado sangrar el cuerpo de un dios. No es una simple presa, es un cazador. En el centro del ring, Susanoo escuchó los gritos de los suyos pero no desvió la mirada ni un milímetro. La sangre que goteaba de su pecho parecía alimentar el aura de su espada. Susanoo. Elevando la voz con devoción Roronoa a Zoro. Siento el peso de tu ambición, siento como el espíritu de tu mundo ruge a través de esas 3 hojas. Responde a esto si eres digno de ser llamado el más fuerte. Susanoo avanzó de nuevo con la técnica del Isshinra Yaoyorozu. Su figura pareció multiplicarse en docenas de ilusiones, cada una ejecutando una variante distinta de estocada celestial. El viento se volvió un laberinto de cortes de aire que rebanaban los restos de los edificios de Kioto, convirtiendo la arena en un matadero de madera y piedra. Zoro no dio un solo paso hacia atrás. Flexionó las piernas, concentró su haki de armadura hasta cubrir por completo sus 3 espadas de un negro azabache reflejante y dejó que la energía del haki del rey detonara a su alrededor con rayos negros y púrpuras. Zoro. Pensando para sí tras el acero de su boca, no me importa cuántas escuelas conozcas, ni cuántos milenios hayas practicado, al final, una espada solo sirve para una cosa. Zoro. Estilo de 3 espadas, Santoryu-ji. Sanzen Sekai. Técnica secreta de 3 espadas. 3000 mundos. Zoro comenzó a hacer girar a Sandai Kitetsu y Enma a una velocidad vertiginosa frente a él, creando un vórtice de acero devastador que chocó de frente contra la tormenta de cortes de Susanoo. Clan 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 clan. El choque de ambos ataques generó una explosión de chispas y ondas expansivas que reventaron los altavoces de Heimdall, obligando al anunciador a cubrirse la cara. Heimdall. Es un choque frontal de técnicas absolutas. Ninguno cede un solo centímetro. La arena del Valhalla se está desmontando por completo. En medio del torbellino de chispas, las hojas de Susanoo y Zoro se encontraron cara a cara. La espada divina chocó directamente contra la Wado Ichimonji que Zoro sostenía entre sus dientes. Los rostros de ambos estaban a centímetros de distancia, sudando y manchados de sangre. Susanoo. Apretando los dientes con una sonrisa de pura adrenalina sorprendente. Esta espada blanca en tu boca, no tiembla ni un milímetro frente a mi fuerza divina. Zoro. Con la mirada ardiendo en ira y determinación, esta espada, lleva la promesa que le hice a una amiga. No hay un solo dios en el universo capaz de romperla. Con un grito desgarrador, Zoro impulsó todo su cuerpo hacia adelante, rompiendo el estancamiento de las espadas y lanzando a Susanoo varios metros hacia atrás.
El dios cayó de pie, derrapando por el suelo de la arena mientras una nueva grieta de sangre se abría en su hombro derecho. Zoro se mantuvo firme en el centro del ring, con sus 3 espadas humeantes y una mirada que prometía el final del combate. Zoro. Vamos, dios de la espada. Demuéstrame si tus 1000 escuelas pueden salvarte de lo que viene ahora. El coliseo del Valhalla se transformó en un infierno de sangre, escombros y acero fracturado. Ni el dios del panteón Shinto ni el cazador de piratas cedían un solo milímetro. El aire ardía con cada intercambio de golpes, y la resistencia física de ambos estaba al borde del colapso absoluto. En la grada de las Valquirias, Heigo temblaba de pies a cabeza, aferrándose al vestido de Brunhilde mientras las lágrimas bajaban por sus mejillas. Heir, hermanita Brunhilde. Esto es demasiado despiadado. Ambos están cubiertos de sangre y las ondas de choque van a destruir las gradas. Siento que mi corazón va a reventar de miedo. Brunhilde permaneció completamente erguida, con las manos cruzadas tras la espalda. Aunque sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que apretaba los puños, su rostro se mantenía sereno y su mirada fija en el ring. Brunhilde. Controla tus nervios, Heir. En este momento, la duda es más mortífera que una espada. Ninguno de los dos está peleando por instinto de supervivencia. Están peleando por el orgullo de su camino. Observa hasta el final. En la grada de la humanidad, los piratas del sombrero de paja apretaban los dientes. Nico Robin mantenía las manos juntas a la altura del pecho, en una silenciosa postura de plegaria, observando al espadachín con una mirada cargada de devoción y firmeza. Robin. Susurrando con serenidad, no caigas, espadachín, todos aquí estamos sosteniendo tu espalda. Luffy. Apretando el puño en el aire, con una mirada feroz Zoro. No te atrevas a perder. El momento culmine llegó en una fracción de segundo. Zoro imbuyó sus 3 hojas con el estallido máximo de su Haki de Rey, manifestando la silueta demoníaca de 3 cabezas y 6 brazos, Asura. Se lanzó en un choque directo contra el corte final de Susanoo. Crack. Un sonido seco y metálico retumbó por todo el estadio, silenciando el rugido del viento. La katana sagrada de Susanoo no resistió la densidad del impacto y se partió por la mitad. El fragmento superior de la hoja salió volando por los aires, clavándose en el suelo de piedra a varios metros de distancia. Imposible. La katana divina de Susanoo no Mikoto ha sido destrozada. El 3 espadas ha roto el arma del dios de la espada. Un murmullo de absoluto asombro e incredulidad recorrió el panteón divino. Sin embargo, para sorpresa de todos, Susanoo no mostró desesperación. Con solo el mango y la mitad rota de su espada en la mano, el dios flexionó las piernas y adoptó una postura de combate perfecta, como si sostuviera una hoja completa de luz e invisibilidad. Su mirada no tenía derrota. Irradiaba una concentración mística y eterna. Zoro, que había aterrizado a unos pasos tras el impacto, bajó lentamente la guardia y se giró para mirarlo. Al ver al dios sin espada mantener esa postura absoluta, una punzada de duda y respeto cruzó por la mente del cazador de piratas. Zoro. Pensando para sí mientras ajusta el aguado Ichimonji entre sus dientes. ¿Qué demonios es esto? Su espada está rota, no le queda acero. Pero su postura, no tiene un solo punto ciego. Es como si la espada nunca hubiera sido el arma, sino su propio cuerpo. Susanoo. Mirando a Zoro con una sonrisa serena y los ojos brillando de euforía, la forma de la hoja se ha ido, pero la esgrima permanece. ¿Acaso creíste que el camino de la espada termina cuando el metal se quiebra? Ronronó a Zoro. Ven. Muéstrame el corte que extinga mi alma. El silencio sepulcral que dominaba la arena se rompió de forma imprevista y aterradora. Sin que Susanoo moviera un solo músculo, una ráfaga de presión invisible cortó el aire a una velocidad imposible. Antes de que Zoro pudiera reaccionar, un tajo limpio y profundo destrozó la carne y el hueso de su pierna izquierda. Splash. La sangre brotó en chorros, manchando las piedras destruidas del suelo. Zoro dio un pie en falso, perdiendo el equilibrio mientras el dolor punzante ascendía por su columna. Heir. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Susanoo no movió su espada rota. ¿Cómo lo cortó? Brunhilde. Apretando la barandilla hasta agrietarla, no necesitó moverla. La devoción de Susanoo al arte de la espada es tan pura que ha logrado proyectar el concepto mismo del corte sin necesidad de una hoja física. Es la técnica suprema del panteón Shinto, el corte sin forma. Luffy. Zoro. En el palco de la tripulación, Robin cubrió su boca con ambas manos, manteniendo la compostura a duras penas mientras Sanji apretaba los dientes hasta hacer brotar sangre de sus encías. Sanji. Maldito Marimo, no te atrevas a caer ahí.
Zoro hincó una rodilla en el suelo, respirando agitadamente. La confusión nubló su rostro un segundo, pero rápidamente apretó los dientes, usando a Enma como apoyo para levantarse. El haki de armadura comenzó a fluir torrencialmente sobre su pierna herida para sellar temporalmente la hemorragia. Zoro, sonriendo de lado con la boca ensangrentada, un corte que no se ve, nada mal, dios de pacotilla. Pero si crees que esto va a detener mis piernas, no entiendes nada. Susanoo. Avanzando lentamente con la empuñadura rota, tu voluntad es asombrosa, Roronoa. Pero en el reino del camino supremo, el cuerpo mortal tiene un límite. Acepta este regalo divino. Susanoo arremetió de nuevo. Esta vez proyectó una lluvia de cortes invisibles que rasgaron el aire. Zoro se lanzó hacia adelante, contrarrestando la tormenta de impactos con sus 3 espadas. Cada colisión enviaba chispas y tajos de sangre al cuerpo del pirata. El duelo se volvió brutal, una carnicería donde ambos guerreros consumían los últimos remanentes de su vida. Susanoo concentró toda la masa divina restante de su aura en un único tajo descendente. La hoja invisible cayó como un hacha celestial directamente sobre el costado superior de Zoro. Crack SHHH. El ataque cercenó limpiamente el brazo derecho de Zoro. El miembro cayó al suelo aún sujetando a Sandai Kitetsu, rociando la arena de rojo. Un grito de horror ensordecedor resonó en todo el panteón de los mortales. Heimdall. El brazo derecho de Zoro ha sido destrozado y cercenado. Se acabó. El cazador de piratas ha perdido su arma y su miembro. Zoro se tambaleó hacia atrás. El vacío del brazo amputado ardía como fuego líquido, y la pérdida masiva de sangre amenazaba con apagar su conciencia. Miró hacia las gradas. Vio el rostro desesperado de Luffy, el pánico de Chopper y la mirada de Robin, quien mantenía sus manos extendidas hacia él. Prefiero morir antes que rendirme si no puedo proteger el sueño de mi capitán, mi ambición no vale nada. La promesa hecha a Kuina, a Luffy y a sus nakamas retumbó en su mente como un trueno. La mirada de Zoro se volvió completamente negra, encendiéndose con una luz verde infernal. Zoro. Pensando con furia absoluta, si tengo que perder las manos antes que la vida, que así sea. Pero mi promesa jamás se quebrará. Aprovechando que el aguado Ichimonji seguía en su boca y Enma permanecía atada con su mano izquierda, Zoro liberó cada gota del haki del rey que le quedaba en el cuerpo. La masa de energía pura tomó la forma del demonio Asura, cubriendo su brazo amputado con un espectro de pura voluntad oscura. Zoro. Santor Yoji, Kino Fell. Tree Sword Serpent. A pesar del cuerpo mutilado, Zoro zancajeó con la pierna destrozada y se impulsó a una velocidad que rompió la barrera del sonido. Cruzó el espacio en un destello de luz verde y púrpura. Susanoo intentó reaccionar, pero la densidad del corte que cruzó su cuerpo congeló sus movimientos. Shlack. Zoro aterrizó bruscamente a espaldas de Susanoo. Colapsó sobre una rodilla, cayendo pesado hacia el suelo mientras el brazo izquierdo y la espada en su boca tocaban la piedra. Estaba exhausto, desangrándose al borde de la muerte. Detrás de él, Susanoo permanecía de pie, inmóvil en su postura. El dios intentó dar un paso para rematar al humano, pero sus piernas no respondieron. Una línea vertical de luz verde atravesó su pecho de arriba a abajo, comenzando a agrietar su cuerpo divino con un brillo de haki del rey. Susanoo. Con los ojos abiertos de par en par, susurrando en medio del silencio, «Kuke, corte tan hermoso, Roronoa». Vaya, no puedo mantenerme firme. Ya no cuidaré más mi querida espada, qué triste. Ahora solo puedo despedirme, sabiendo que el arte de la espada no vaya de que existe.